Hola hermanos, Dios los bendiga en esta noche. Quisiera invitar a los hermanos a orar al Señor, amén. Padre del cielo, Señor amado, te amamos, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este hermoso culto, Señor, que vamos a hacer, Señor amado, con tu presencia, Señor, que pueda ser de bendición, papá, en cada de los hogares de mis hermanos, papá, que te dentro, Señor, y los bendiga, Padre, grandemente, Señor amado. Tome el control, Señor, Padre, de las alabanzas, de la coordinación y de tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, como los saludaba en esta noche, le doy gracias al Señor por tener esta primera parte de poder llevar la coordinación de aquí de Antofagasta. Hermano, les saludo en nombre del Señor. Y quisiera, hermano, que pudieran ayudarme ahí en buscar la Biblia en Isaías 41, versículo 10. Y dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, hermano, no hay mucho que decir de esta palabra, porque dice que nosotros como hijos de Dios no tenemos que temer, porque Él siempre va a estar con nosotros a donde nosotros vamos. Siempre Dios está donde usted va. El Señor nunca los deja solos, abandonados, hermano. El Señor siempre está ahí con nosotros, acompañándonos de cada decisión que nosotros podamos tomar, hermanos. Dios siempre va a estar ahí. También, hermano, dice el Señor que los esforcemos. Y nos hemos esforzado, hermano, de poder tener a nuestro Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, que es lo más importante, y que sigamos adelante. Yo lo invito, hermanos, que sigamos adelante, a alabar al Señor, glorificar al Señor y exaltar al Señor. Y dice también, y Él siempre lo sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre lo va a estar dando ahí, luchando por nosotros, hermano, peleando por nosotros y, y dándonos siempre una palabra de aliento para seguir adelante. Yo lo invito, hermano, sigamos al Señor sobre todas las cosas. Dios es Dios de amor, un Dios de misericordia, es un Dios que Él siempre nos da la esperanza de poder seguir adelante. Mirar a Dios, y el Señor lo ama sobre todas las cosas. El Señor lo ama a usted, hermano. Bueno, hermano, vamos a pasar a alabar al Señor con la pastora. Y yo me despido, hermano, de aquí de Antofagasta, con un Dios te bendiga y un abrazo. Tu palabra dice: aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees, no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligeras tu carga. Entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino yo soy, danzando en
sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redime del pecado. En la nube seremos arrebatados, cara a cara te veremos, yo no temeré. Tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Gracias, Señor. Hola, buenas noches. Se les saluda de Antofagasta. Hoy nos toca nuevamente traer el mensaje y la palabra de hoy día se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le invito a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Papito, en esta hora, Señor, me presento ante usted, Señor. Padre, para que usted me guíe, me ayude, use mi vida, Señor, y pueda, Señor, a través de esta palabra, Señor, llegar a muchos lugares, Señor, y todo aquel que escuche, Señor, pueda recibir la porción que necesita, Señor. Únjame, Señor, de la mollera hasta los pies, Señor, para poder hablar, Señor, esta palabra, Señor, y poder soltarla. Dios amado, el Espíritu Santo tome el control de todo lo que pueda hacer en esta hora a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una palabra quizá muchas veces que está en nuestros labios, como esta que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una palabra, hermanos, que si vamos al contexto de este capítulo, habla de la iglesia de Corinto, que era una congregación, hermano, que era muy bendecida por Dios, pero tenía problemas de orgullo espiritual, divisiones, inmoralidad y exceso de confianza en sus conocimientos y de la libertad que tenía cristianas. Y en el capítulo 10, aquí Pablo nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo les recuerda, ¿cierto?, la historia en la que hoy tenemos, ¿cierto?, de Israel en el desierto, cuando Israel había salido, ¿cierto?, de la cautividad. Le advertía que no se aprovecharan, ¿cierto?, de los privilegios espirituales, ¿cierto?, que no le garantizaba permanecer fieles. O sea, no porque ellos habían salido del cautiverio, ellos podían hacer lo que querían o lo que quisieran. Israel tuvo grandes privilegios espirituales. Todos lo sabemos, el Señor los privilegió en el desierto, y Pablo menciona que todos los israelitas estuvieron bajo la nube, ¿cierto? Cruzaron el Mar Rojo,
fueron bautizados en Moisés, comieron, dice, el mismo alimento espiritual, el maná, bebieron de la roca espiritual. O sea, todo lo que ellos querían, el Señor se lo daba. Tenían frío, le ponía, ¿cierto?, una llama de fuego, le alimentó con el maná, los bautizó y dice que bebieron todo de la misma roca. En 1 Corintios 4, del 1 al 4, perdón, de 10, del 1 al 4, en otras palabras, Israel experimentó la presencia y el poder de Dios de una manera extraordinaria. Pero, sin embargo, muchos cayeron. Y a pesar de todos esos privilegios, ¿cierto? No pudieron ellos salir algunos adelante. Pero ellos no pudieron, ¿cierto? Tomar lo que el Señor le estaba dando de una manera, ¿cierto? Grata ante el Señor. Pero estas cosas no le agradaron a Dios, por lo cual, dice la palabra, quedaron postrados en el desierto. Ahí en 1 Corintios 10:5 habla esto de donde ellos quedaron ahí postrados en el desierto. Y de una generación habla que salió de Egipto solamente, ¿cierto? Josué, dice la palabra, y Caleb entraron a la tierra prometida. Y Pablo menciona 4 pecados específicos de Israel. Primero, codiciaron lo malo. Y ahí en número usted puede encontrar esto en el capítulo 11, verso 4 al 34, tiene que leer para que pueda entender. Dice que no estuvieron satisfechos con lo que Dios les daba. Y segundo, cayeron en la idolatría. Y Éxodo 32, 1 al 6. Construyeron el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. Cometieron inmoralidad sexual en el 3. Y en número 25.1 usted puede encontrar esta historia. Se unieron a las mujeres moabitas y adoraron sus dioses. O sea, se mezclaron, como hoy en día igual a veces uno se mezcla con las cosas del mundo. El 4, tentaron y murmuraron contra Dios. Número 21, 4 al 9. Y número 14, del 1 al 4, se quejaban continuamente de Dios y de sus líderes, como hoy día mismo los hijos del Señor se quejan o nos quejamos muchas veces. El propósito de Pablo, hermano, era que después de recordar estos acontecimientos, Pablo le dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. En 1 Corintios 10, verso 6, y nuevamente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. En el verso 11, Pablo quiere que los corintios entiendan que si Israel cayó a pesar de sus privilegios espirituales, ellos también debían cuidarse. El mensaje es claro, hermano, acá en la palabra. Los privilegios espirituales no sustituyen a la obediencia y la perseverancia que Dios nos pide. Entonces llega el versículo 12, en donde comenzamos esto, y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, el pueblo de Israel, si usted le ve el contexto y lo lee bien en los capítulos y textos que les di, usted se va a dar cuenta de que el pueblo de Israel se le anduvo pasando la mano, como podríamos decir, y se fueron, ¿cierto?, lejos quizá de la voluntad del Señor. Y entonces dice la palabra, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esta expresión, así que, conecta directamente con todo lo anterior. Es como si Pablo estuviera
diciendo, después de ver el ejemplo de Israel, no crean que ustedes son inmunes al pecado o a la caída espiritual. Porque hoy en día, hermano, hay muchos que se creen súper espirituales, muchos que se creen súper cristianos, y así como el pueblo de Israel que se creía muchas cosas, y por eso se quedaron en el desierto, y como dice la palabra, que solamente Josué y Caleb pudieron llegar a la tierra prometida. Los corintios se sentían seguros porque tenían dones espirituales, tenían conocimiento bíblico, participaban de la cena del Señor, formaban parte de la iglesia. Pero Pablo les recuerda que Israel también tuvo grandes experiencias con Dios y aún así muchos fracasaron y se quedaron en el desierto y no pudieron alcanzar la tierra prometida. Y es por eso que esta palabra dice que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay otra palabra por ahí que dice que el que se cree ser algo, a sí mismo se engaña. Esta aplicación, hermano, debemos aplicarla a nuestra vida. Y esta es para aplicarla como iglesia también, en la iglesia actual. Nadie está tan fuerte que no necesite depender de Dios. Porque a veces pensamos que como tenemos todo de todo, pensamos que no necesitamos de Dios y que estamos bien. Pero la caída, hermano, comienza cuando una persona peca. Perdón, la caída no comienza cuando una persona peca. Comienza cuando cree que ya no necesita cuidarse. Ahí comienza la caída, cuando uno cree que ya no necesitamos cuidarnos. Y el otro día hablaba con una persona y yo le decía que uno tiene que preocuparse cuando todo está tranquilo. Uno tiene que preocuparse cuando no vemos algo como que desordenado o algún problema en nuestra vida, sino que tenemos que preocuparnos. Porque muchas veces, hermano, eh, aparece el orgullo espiritual, que yo sé más que ti, que yo oro más que ti, que yo soy más espiritual, que yo ayuno más. Y esas cosas no sirven, porque el orgullo espiritual precede, hermano, la caída. Cuando Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Usted cree estar firme? Yo le digo, mire que no caiga. No está hablando de alguien realmente firme en Dios, sino de alguien que cree estar firme por sus propias fuerzas. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos firmes con nuestras propias fuerzas y con otras fuerzas no hacemos nada, hermano. El orgullo espiritual es peligroso porque hace que la persona deje de vigilar, deje de orar. Hoy también podemos cometer, hermano, el mismo error. Podemos pensar que yo llevo muchos años en la iglesia, ¿cierto? Soy líder, predico, conozco la Biblia, nunca haría lo que hizo aquella persona. Antes del quebrantamiento, dice la palabra, en Proverbios 16-18, es la soberbia. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y muchas veces el cristiano también es soberbio, se pone soberbio. Y dice, antes de la caída, la altivez de espíritu. Satanás no siempre destruye mediante ataques directos. Muchas veces destruye mediante la autosuficiencia, porque nos creemos autosuficientes. Que ya no necesitamos a ese Dios porque con las cosas que tenemos podemos salir adelante. Y no es así, hermano. El Señor, si no estuviera con nosotros, nosotros no seríamos nada. Hermano, cuando una persona comienza a decir, yo jamás haría eso, yo tengo el control, a mí no me pasará, está entrando en una zona de peligro. Ejemplo de Pedro, hermano. La otra vez veíamos Pedro, ¿cierto? Que decía, o sea, Pedro dice que él no va a negar al Señor. Pero Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Estaba confiando en su propia fuerza.
pero horas más tarde, después, cayó. Y dice la palabra que negó a Jesús. Sin embargo, Pablo nos enseña que la seguridad no está en nuestra experiencia, sino en una dependencia constante de Dios. Usted tiene que ser una persona dependiente de Dios. Yo soy dependiente de Dios. Yo, si Dios me da la oportunidad de vivir mañana, cierto, voy a vivir. Y Dios es el que nos da la fuerza, nos ayuda todos los días. La verdadera firmeza no consiste en pensar que nunca caeremos, sino en caminar humildemente con Cristo cada día. Porque nosotros, hermanos, no somos superhombres, ni supercristianos, ni superhéroes. Una frase que puede ayudarte a introducirte en el mensaje es: el mayor peligro para un creyente no es la tentación que puede venir, sino la aflicción excesiva que le hace creer que jamás caerá. Y muchas veces, hermano, estamos en esa condición a veces. Que el mayor peligro para el creyente no es la tentación que puede venir, sino la confianza, el exceso de confianza excesiva, hermano, que a usted le hace creer que nunca va a caer. Pero el orgullo, hermano, es un pecado. Muchas veces lo volvemos orgulloso. Pablo dice: mire que no caiga, mire usted que no caiga, hermano, mire que no caiga. La palabra mire implica estar alerta, tiene que estar alerta. La vida cristiana requiere vigilancia, hermano, constante, oración. Si usted no ora, hermano, está expuesto a caer, porque la oración es lo que nos da, la que nos da fuerza, la que nos fortalece. Velad, dice la palabra, y orad sin cesar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Jesús sabía que la carne era débil. Y Pablo también sabía que la carne era débil. Por eso llamó a sus discípulos a orar y que no entraran en tentación. También Pedro, hermano, aprendió la lección. Como le decía recién, después de haber caído, escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Dónde está eso? En Primera de Pedro 5:8. Ahí lo va a encontrar. Pedro habla desde la experiencia. Conocía el dolor de haber confiado demasiado en sí mismo. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos, que no hemos confiado en nosotros en sí mismos y creyendo que vamos a salir adelante, creyendo que estamos bien, pero de repente viene cualquier cosita y nos vamos a tierra? Ahí estamos, quedamos en el piso y nos cuesta levantarnos. Dios provee ayuda, hermano, a cada uno de nosotros para vencer en el temor. Inmediatamente después, ¿qué viene? Una promesa maravillosa. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Aquí en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos va a dar la salida. Dios nunca, hermano, abandona a sus hijos cuando viene la tentación. Él siempre está ahí. Cuando estaba Pedro, hermano, y Pedro decía que no lo iba a negar, el Señor Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero no temas, porque yo he rogado al Padre que tu fe no caiga. Y eso, hermano, Dios, ¿cierto?, nos hace notar de que Dios nunca nos abandona. Dios da fuerza, Dios da la salida, hermano, Dios da gracia. El problema no es la falta de ayuda divina. El problema es cuando dejamos de depender de Él.
de Dios, cuando nosotros nos apartamos y pensamos que nosotros podemos hacer todas las cosas. Y dice la palabra que separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Separado de mí, nada podéis hacer. No dice pocas cosas, dice nada, nada podéis hacer. Toda victoria espiritual depende de Cristo, hermano. No depende de usted, depende del Señor. Y la verdadera firmeza está en la dependencia de Dios. Aquí está la gran enseñanza del versículo. El creyente firme no es el que dice yo soy fuerte, sino el que dice Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ha leído ese mensaje, ese texto? Pablo entendió esto cuando dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, buscamos la fuerza de Dios. Así que el salmista, hermano, declaró, Dios es nuestro amparo, como le decía recién, y nuestra fortaleza. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que la palabra 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y bueno, y usted puede seguir leyendo lo demás. La fortaleza espiritual no proviene del esfuerzo humano, sino de una relación constante con Dios. Y debemos, hermano, entender que estas cosas que hoy día hablo son para nosotros, la iglesia. Algunos llevan muchos años en el Evangelio. Pueden pensar, ya conozco la Biblia, ya sé cómo funciona la vida cristiana. Claro, sabemos, pero siempre tenemos que estar ahí porque no podemos ya alejarnos. No podemos decir, no, si ya vencí esta tentación, pero el enemigo no descansa, hermano. El enemigo nunca te va a dejar descansar, ¿cierto? Eh, porque él siempre cuando tú te crees estar firme, él va a traerte la tentación. Por eso debemos depender diariamente del Señor y estar en oración cada día. Y cada oración debería ser, Señor, hoy necesito, no sé, usted le puede decir, Señor, hoy te necesito, necesito de tu gracia, necesito de tu poder, como el primer día que te conocí, no sé, pueden haber tantas cosas. Y así, mientras usted madura como cristiano, ¿cierto? El Señor lo puede fortalecer. Así que, hermano, usted tiene que tener esa sabiduría y poder decirle al Señor que le dé esa fuerza que usted necesita. Que cuando nosotros estamos cansados, hermano, Él dice que nos hace descansar. Ahí en el Salmo, en el Salmo David dice que Él no va a llevar a delicados pastos, sino va a hacer descansar. Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos. Y es por eso que Dios necesita que nosotros podamos estar firmes y no creernos que somos autosuficientes, porque muchos hermanos, como dice la Biblia y nos contaba en el principio, hermano, el contexto del pueblo de Israel, que muchos salieron de Egipto, pero a medida que iban caminando, se empezaron a creer y no era tan así, hermano, porque de repente empezó a flaquear la fe y empezaron a dejar, ¿cierto? Las creencias y empezaron a hacer muchas cosas que fueron desagradables para el Señor. Por eso la palabra dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque el Señor no nos va a dejar tranquilos. Estamos en esta vida, pero no somos de este mundo, dice la palabra, y estamos acá esperando que el Señor venga. El otro día escuchaba a personas que dicen, no, si yo me levanto a orar a las 6 de la mañana, muchas cosas, hermano, que la gente se cree, pero la palabra dice que el que se cree ser algo, a sí mismo se engaña. Dice la palabra, no nos engañemos, pues.
que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios, hermano, nunca nosotros lo vamos a burlar a Él. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos, en un día lo vamos a cegar. A veces le echamos la culpa a Satanás por los problemas que tenemos, pero no es el enemigo. Son nuestras consecuencias, hermanos, que muchas veces nos alcanzan. Nuestra incredulidad que hoy día tenemos. Hoy día, hermano, hay una incredulidad dentro de las iglesias. Y hoy día hay muchas cosas, hermanos, que Dios no está haciendo. Hay mucha gente que va a la iglesia porque se hizo una costumbre de ir. Usted tiene que ir a la iglesia a alabar al Señor porque usted le nace, porque usted necesita, porque tiene una necesidad de Dios. Yo tengo necesidad todos los días de Dios. Si yo no tuviera la fuerza del Señor, no pudiera levantarme. Y es por eso que el Señor necesita que usted sea una persona y reconozca, ¿cierto?, que usted sin Dios no es nada. No seamos autosuficientes y no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. No nos creamos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos. No, hermano. Todos los días. Dice el Señor que al que más se le da, más se le va a demandar. Si usted hoy día sabe mucho de la Biblia, bien. Pero un día el Señor le va a demandar más de lo que usted sabe. Dice la Biblia, no nos hagamos nosotros mismos maestros. Así que, hermanos, no creamos que nosotros somos sabios. No. La sabiduría, dice, la sabiduría humana es animal diabólica, terrenal diabólica. Pero la sabiduría de Dios es la que viene de Dios de lo alto, del Dios de las luces, del Dios maravilloso, del Dios misericordioso, del Dios eterno, hermano. Por eso, hermano, le insto a que usted pueda buscar la presencia del Señor y pueda ver, hermano, y pueda buscar la fuerza en el Señor. Así que le invito, hermano, a que usted pueda estar ahí y pueda ver y puede estar orando, puede estar velando, como dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, el enemigo, como le decía recién, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esperamos que no sea usted, hermano, a quien el enemigo devore, porque es fome, es feo, hermano, caer en la mano del enemigo. Como le decía, hermano, recién, la mayor o el mayor peligro para un creyente no es la tentación que puede venir, sino la confianza excesiva que le hace hacer o creer que usted jamás caerá. Así que le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en esta hora para que usted sea bendiciendo este trabajo, Señor, esta palabra, y pueda, Señor, llegar a cada corazón y cada una persona de las personas que reciben esta palabra sea de gran bendición, donde quiera que se encuentren, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Me despido, hermano, de acá de Antofagasta, con un abrazo fraternal y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones. Señor, yo quiero construir una habitación, vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir
cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida yo siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación de vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Y aquí está mi corazón que quiere adorar, Señor. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Aquí está mi corazón que quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Siempre en mi corazón está el deseo de agradecerte, Señor, de exaltarte, de honrarte y amarte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.